Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Agradecido primeramente de Dios que nos permite nuevamente poder estar a través de esta pantalla televisiva en cada uno de sus hogares o sus lugares de trabajo o donde Dios tenga bien de llevar esta señal a través del canal 21, el canal regional del estado Táchira, Venezuela. ¿Sí? Estamos agradecidos de Dios porque nuevamente nos permite, de verdad que es un gozo muy especial que nos permita nuevamente poder conversar un poco más de la palabra de vida, la palabra de Dios. ¿Sí? Está la escritura. Está, la escritura que es palabra de Dios, está los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, pero está la palabra de Dios de poder que se encuentra después de la cruz, la palabra que se le fue revelada en el tercer cielo por la predicación de Jesucristo en la gracia del apostolado en Pablo, ¿sí? Que es un mismo encarnado en el apóstol, porque dice que la gracia, que él no hacía nada sino la gracia de Dios que había en él, ese espíritu que hemos recibido de Dios que nos revela lo que se nos ha concedido, ¿sí? Recuerde que el evangelio no es un hecho a futuro, usted no está esperando la promesa del evangelio, usted está viviendo, cuando usted conoce que el evangelio es un hecho ya consumado en la eternidad y en la cruz de Cristo, usted no está esperando algo, usted está viviendo en lo progresivo de esas promesas, usted está expresando las promesas que se manifiestan a través de su vivencia en la fe, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted descubre que ha sido perdonado, que ha sido limpiado, que ha sido lavado, que cuando usted se acerca con corazón sincero, esto es lo más importante de creer en este evangelio que está después de la cruz, en la resurrección, este evangelio predicado por Jesucristo en toda su plenitud, ¿sí? Porque en este programa nos dedicamos a decirlo, que Jesucristo lo predicó en toda su plenitud. Recuerde que Él se despojó de ser Dios, ¿sí? Se metió en un cuerpo de semejanza a pecado, un cuerpo de humillación, ¿sí? Transcurrió sus 3 años, Él va a la cruz, resucita y Él hace una oración. En Juan 15 dice esto, Juan 15 o Juan 15. Dice esto, dice, devuélveme la gloria que yo tenía desde antes, ¿sí? Entonces ahí pide la gloria, ¿sí? Luego desaparece de la vista de los primeros apóstoles y dice que va al Padre, ¿sí? Y todo es una transición, ¿sí? De Dios volver a ser Dios. Se despojó antes de la cruz, se metió en cuerpo de humillación, muere en la cruz por todos nosotros, o sea, Él mismo pagó el precio, ¿sí? Él mismo pagó, que en estos días oí, no, que envió fue a su hijo a pagar el precio por lo que él exigía. No, fue él mismo encarnado, ¿sí? En un cuerpo que antes de la cruz se le llamó hijo porque Dios es espíritu y al meterse en un cuerpo de carne pues cambia su composición, ¿sí? No su esencia, pero la composición se vuelve física. Por eso Pablo revela en el Nuevo Pacto y dice, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne, Dios fue manifestado en carne. ¿Y cómo se manifestó en carne? En un cuerpo llamado Jesús. Entonces Él mismo paga el precio, ¿sí? Por el hombre, para que el hombre sea regenerado, reconciliado, restituido. Nadie conocía qué sucedió en la cruz, ¿sí? Él solo anunció, voy a morir, le dijo a los apóstoles que escogió del vulgo, o sea, sin educación religiosa. Ellos conocían algo de la ley de Moisés, pero si la practicaban muy poco, como más o menos las personas hoy en día que están en el sistema religioso, que van por allá como a cumplir, como a marcar tarjeta un domingo, como a sentirse cómodos, porque a justificar que en la semana no hablaron con Dios, entonces yo voy un minutico, un tiempito. Nadie sabía de ese conocimiento, qué aconteció en la cruz, por qué la muerte y la resurrección. Sabíamos que el profeta Isaías lo había anunciado, sí, pero estaba en misterio la revelación de lo que significa
el sacrificio perfecto en la cruz. Estaba en misterio, no lo sabían los primeros apóstoles, no lo supo Juan el Bautista, no lo supo, pero Jesús lo sabía. Por eso dice: tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no la van a soportar. O sea, Jesús no podía decir. ¿Por qué? Porque al decirlo antes de la cruz, él invalidaba el pacto, porque el pacto de antes de la cruz era el pacto de la circuncisión, o el evangelio de la circuncisión, y el evangelio de la circuncisión es la ley, que eran sombras, ¿sí? Por eso dice sombras, tipos, figuras y símbolos de las cosas venideras. ¿Qué eran las cosas venideras? El nuevo pacto, o sea, la revelación del nuevo pacto. Entonces esto no se le fue dado a Pedro, Juan, Santiago, Judas, ¿sí? No se le fue dado a ellos porque no conocieron el misterio. El misterio se le revela, ¿sí? En el tercer cielo, camino a Damasco, Pablo tiene una conversación con el Señor en sí mismo, se le revela, se le aparece Jesucristo mismo predicándole en toda su gloria. ¿Por qué? Porque Pablo era el escogido, el apartado por Dios, ¿sí? Para que pudiera entender el misterio, para que pudiera expresarlo, para que se le pudiera enseñar, para que él enseñara lo que se le dijo por revelación. Sí, por eso el versículo muy importante en sus cartas es: el evangelio que yo anuncio no es de hombres, no lo aprendí de hombres. O sea, ahí nos está diciendo que él no fue a que Pedro le enseñara a Jerusalén, no fue a que Juan le enseñara, ninguno, más bien de ellos dijo: ninguno de ellos algo me enseñó. Nada, los que tienen reputación de ser algo me enseñaron a mí algo. Obviamente ahí conocemos que Pablo era estudiante de la ley, abogado, maestro de la ley, ¿sí? Erudito de la ley, y que aventajaba muchos de sus contemporáneos, aventajaba mucho en el celo por la ley, en el conocimiento, en toda la letra que mata, ¿sí? Entonces, él sí era educado en eso, los otros eran del vulgo, los otros apóstoles. ¿Y por qué? Porque Dios lo hizo así. ¿Por qué? Para que no descubrieran y afirmaran que él era el Cristo y fueran capaces de morir por eso. Porque dice Pablo: si hubiesen conocido, ¿sí?, que él era Dios, ¿quién mata a Dios? Por eso lo mataron, porque no lo conocieron, dice, los suyos no lo conocieron. Ahora, ¿y por qué el apóstol Pablo? Bueno, primero, todo lo que él luego dijo, toda esta sabiduría, este conocimiento que tengo de la ley de Moisés, ser abogado de la ley, ser intérprete de la ley, ser doctor de la ley, ser candidato, porque Gamaliel manejaba a los candidatos que iban a ser sumos sacerdotes en el futuro, ser candidato a sumo sacerdote, todo eso Gamaliel, ¿sí?, manejaba. Él le enseñaba cómo debía vestirse, cómo doblar la ropa, el pontífice, toda esa cuestión como lo trataba el antiguo pacto. Y ahora vemos que el sistema religioso mundial pues cree que sigue en el antiguo pacto y lo hace de la misma manera, ¿sí? Visten a un hombre como la autoridad en la tierra, ¿sí? Pero resulta que eso es sistema del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Entonces continuaron haciendo esa secuencia de cosas y en eso va el engaño a toda la tierra. Toda la gente cree que es verdad, que solo de esa manera, que tal. Pero sabemos por la revelación, ¿sí?, de Jesucristo mismo, que ese no es el sistema de la iglesia. Es más, no es iglesia, son sinagogas de hombres, de mandamientos de hombres. Es la misma religión que organizó una fachada para sustituir la verdad de Dios. Entonces, este apóstol, pues ese conocimiento que tenía en letra, lo llenó a él, pero camino al maestresala, o sea, la revelación del Espíritu Santo que Jesucristo le reveló, le volvió toda la revelación, ¿sí?, que simboliza lo que es el vino, ¿sí? Vino es revelación. Entonces le dio toda esa revelación y todos los misterios, y Pablo comenzó a enseñarlos, comenzó a hablarle a los gentiles, también le hablaba a algunos judíos, y dice que Dios no lo mandó a los judíos, que lo mandó a los gentiles. Voy a honrar mi ministerio, ¿sí? Pero mientras que le predicó a los judíos, los provocó a celo. Por eso luego junto con los apóstoles iban donde él levantaba una iglesia gentil, ellos iban a meterle la ley de Moisés. O sea, a eso Pablo le llamó la apostasía. Está en pie el inicuo, cuando yo sea quitado, el inicuo sí se mostrará y tomará y no perdonará al rebaño. Y comenzó a hablar de una serie de cosas que nos hacen ver que la mezcla
que de meterle la ley y la gracia a los gentiles, formó una mente inicua. ¿Sí? Y cuando digo mente, una manera de pensar inicua. ¿Y qué es esa manera de pensar inicua? Que la persona sabe que Dios está dentro de él, ¿sí? Pero que es un pecador empedernido. Cuando la persona se dice que es pecador, lo dice por ignorancia ¿de qué? De que el pecado fue quitado en la cruz. ¿Sí? Por eso una mente inicua, una mente que hoy está bien, mañana está mal, una mente que se santifica un domingo, pero el lunes ya se aparta de la santificación, una mente emocional que va a una reunión, alaba, salta, brinca, se tira de rodillas, llora, hace una piscina ahí de lágrimas, ¿sí? Y se levanta y luego pierde el gozo que tenía, ¿sí? O sea, una iglesia en la carne, ¿sí? A ver, y al decir carne, pues no se le puede llamar iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es espíritu, ¿sí? No es que salgamos de este cuerpo, no, el espíritu domina el cuerpo, el espíritu gobierna el cuerpo. O sea, parece que la carne es el animal, ¿sí? ¿Sí? Y el jinete es el espíritu, lo gobierna, lo domina, lo controla, lo lleva a muerte. ¿Para qué? Para que el espíritu gobierne. Pero es una unidad, ¿sí? Una unidad donde este cuerpo físico después de la cruz tiene otro desenlace, tiene otro propósito, ¿sí? Un propósito de mostrar la imagen de Dios. ¿Cómo? Con la obediencia, ¿sí? No obediencia por imposición, no por mandamiento, porque entraríamos entonces en apostasía, porque ya no es por mandamiento, ¿sí? Es por naturaleza, porque Dios te da el espíritu. Y yo le pregunto algo, mandamiento es algo impuesto o externo, pero por naturaleza tú conoces la verdad y obedeces la verdad, ¿sí? Entonces por naturaleza se obedece, por naturaleza, o sea, por simple y llana naturaleza que tú expresas la verdad de Dios, expresas el amor de Dios, expresas el perdón de Dios, expresas la sinceridad. Yo creo que esta palabra es muy importante. Hebreos habla y dice, y todo aquel que se acérquese con corazón sincero, creyendo que le haya. ¿Y qué es un corazón sincero? Un corazón sincero es el que habla verdad a Dios. Mira, Dios, tengo esta situación, para mí es un impedimento poder llegar a tu conocimiento por este motivo, me sucede esto, quiero que intervengas en mi vida para poder ser establecido en la gracia de Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Entonces, cuando la persona, ¿sí?, se acerca con ese corazón sincero, ¿por qué lo digo? Por experiencia propia. Muchas veces uno quiere dejar de pecar, sí, porque cree que vive en el pecado y no se le revela la cruz que dice que el pecado fue quitado en la cruz. Entonces esa mente en oscuridad, en ignorancia, porque realmente no se trata de maldad, ¿sí? Se trata de ignorancia y de conocimiento. Cuando usted encuentra que el evangelio en revelación es lo que lo reviste de Cristo, el conocimiento del evangelio que predicó el apóstol Pablo, lo que él le llamó la sabiduría oculta, es lo que lo reviste a usted de Cristo. Usted está revestido por el Espíritu ya está revestido de Cristo, pero si no tiene el conocimiento, esas armas que dice el evangelio que nos da, esas armas, dice las armas que tomamos para el evangelio, pues usted le dan un arma, ¿sí? Le dicen, usted tiene las armas, pero usted no sabe manejar un arma. Entonces ese conocimiento que usted adquiere por el Espíritu, por afirmar el corazón en la gracia, ese conocimiento lo reviste. Usted ya está revestido desde la resurrección hace 2000 años. Cuando usted se siente revestido, usted se da cuenta que usted no se revistió cuando entendió. Usted está revestido por imposición desde la cruz, ¿sí? Está usted revestido, está usted lleno del Espíritu, ¿sí? El estado de Espíritu Santo que tú recibes es la conclusión de poder entender por qué eres hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué eres hijo de Dios? El hijo de Dios
escogido, puede estar en desobediencia de Dios. Pero Dios le va a arreglar el futuro para que encuentre, pero qué bueno sería que se le arregle rápido y deje de andar en mala conciencia y comience a caminar conforme al propósito de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en su Hijo. ¿Y qué significa eso? Que tú sepas que tú eres su Hijo, que tú eres Jesús, que tienes una identidad celestial, que el espíritu del nuevo hombre, el cual es el postrer Adán, creado según Dios, es el espíritu de Dios en ti. Mucha gente acepta y dice, no, Adán nos condenó y en Adán fuimos pecadores y en Adán estuvimos muertos, separados de Dios. Bueno, le tengo una buena noticia. Después de la cruz está el postrer Adán. Dice, estando ya presente Cristo. En otro lugar dice que Él es el postrer Adán, Jesucristo. Entonces, si tú te reconocías con la imagen del primer Adán caído y destituido de Dios, reconócete ahora como el segundo Adán, Jesucristo. ¿Sí? Tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad. Eso es conectarse con el yo verdadero interno. ¿Sí? Ser uno con el yo verdadero es desaparecer el yo externo. ¿Sí? Ese que estudió, se educó, que defiende un equipo de fútbol, que defiende una filosofía política, que defiende, que le gustan los títulos y que se siente por encima de los demás por el reconocimiento, ese que le gusta ayudar, pero tiene que salir en la foto. Sí, ese es el ego. El ego tiene que menguar para que Cristo se muestre. ¿Y qué significa eso? La vida de Dios. Vuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. O sea, le están diciendo que usted no tiene vida, que su única vida es Cristo, que es Dios. ¿Sí? Y que es uno con usted. Padre, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esto se trata de que Dios es uno. Y cuando usted entra a la formación de Jesucristo, porque ya lo habita toda la plenitud, ¿sí? O sea, Dios en toda su plenitud ya está dentro de ti. Pero cuando tú entras a ese conocimiento, te das cuenta que tú te conviertes en Jesús. ¿Sí? El mejor estado de toda la humanidad es verse como es en la eternidad, según Cristo. Porque cada uno tiene a Cristo. Y al formarlo, forma a Dios. Entonces se hace la imagen de Dios. Un pueblo escogido, dice, un pueblo que no está diciendo estoy enfermo, no está supuesto a decir estoy enfermo. Isaías dijo que ese pueblo de Dios no estaba diciendo que estaba enfermo. Entonces, si usted está pasando algo y ya cree en Dios y la madurez espiritual ha llegado, usted no está supuesto a decir que está enfermo, porque el profeta dijo que este pueblo no diría estoy enfermo. Ah, hermano, pero entonces esta leve tribulación momentánea, te está sucediendo algo. Muchos de nosotros, hablando de estas cosas, hemos pasado pruebas difíciles, pero hay un consuelo, hay esperanza, Cristo en nosotros, que dice, digan esto, ¿sí? Esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es momentánea? Que va a pasar muy rápido. No se compara a la gloria que tenemos en Cristo Jesús. No se compara. ¿Sí? A veces el mismo cuerpo, este cuerpo, estuvo programado a espaldas a Dios. Usted cuando nació, no le dijeron como a Jesús, mira, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús en los días de su carne, el ángel habló con María y le dice que Él era el Emmanuel, que tenía que recordarle que Él era Dios con nosotros. Ahora, tú eres hijo de Dios. Decir que soy hijo de Dios es decir que nací de Dios. ¿Sí? A Jesús prácticamente provocó su muerte diciendo eso, que Él era hijo de Dios, ¿sí? Y eso lo hacía semejante a Dios, o sea, igual a Dios. Ahora, todo el mundo dice yo soy hijo de Dios, ¿sí? Sí, hay hijos de obediencia, hijos de desobediencia. Dios compró a todos en la cruz, ¿sí? Quitó el pecado de muchos, quitó el pecado en medio, para el que cree lo quitó en medio. Dice que hay vasos de honra, vasos de deshonra, ¿sí?
hijos de obediencia, hijos de desobediencia, pero qué bueno sería que los hijos, aunque anden en este momento de pronto en desobediencia, ¿sí?, retornen al entendimiento y vengan y sean hechos hijos de Dios, ¿sí? Ser hecho hijo de Dios es una formación. Por eso dice, estábamos formando a Cristo en el creyente. Oh Gálatas insensatos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué Pablo dice así? ¿Sí? Y no siendo mujer, porque dolores de parto le da una mujer, pero él los había engendrado con la verdad de la palabra. ¿Sí? Y como cayeron de Cristo era como si hubieran abortado y tenía que volver a engendrarlo con la verdad. ¿Y por qué cayeron de Cristo? Porque lastimosamente los discípulos de antes de la cruz, Juan, Santiago, Judas, Pedro, desobedecieron y comenzaron a darle la ley a los gentiles. Y la ley no era para los gentiles, ¿sí? La ley era para los judíos. Entonces comenzaron a enseñarle como si tenían que guardar la ley, tenían que guardar la fiesta. Por eso usted ve que en todo el planeta ahora se guarda la circuncisión, ¿sí? Y esa circuncisión tenía festividades como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos, como las primicias. Y usted ve en el sistema religioso, ya sea llamado católico, sea llamado evangélico, usted ve todos esos ejercicios judaizantes dentro de esas sinagogas de hombres, porque la iglesia de Dios ya no está en símbolos, en sombras, en tipos y figuras, está en la realidad, porque estando ya presente Cristo, ¿sí? Si la palabra dicha por ángeles, o sea, lo que anunciaron los ángeles fue sombra, tipo, figuras y símbolos de ¿qué? De lo que estando ya presente Cristo habla a través de su Hijo, a través de su iglesia, a través de nosotros. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá en el programa en Evidencias. Recuerde que Evidencias está dedicado a evidenciar la palabra de Dios, las palabras inefables de Dios que predicó personalmente en la gracia del apostolado cuando se encarnó en el velo de la carne llamado Pablo, ¿sí? Porque Pablo anuncia y dice, no soy yo, no vivo yo, ¿sí? Es la gracia de Dios en mí, Cristo vive por mí. Entonces entendemos que el espíritu que operaba en ese velo era Jesucristo mismo encarnado en él. Entonces, en toda su plenitud y toda su gloria, porque había recuperado la gloria de ser Padre, de ser Dios sobre todas las cosas. Por eso dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces estaba hablando de sí mismo, ¿sí? Ahí dando, ¿qué? Cimentando el fundamento, colocando el fundamento, que Cristo está en nosotros. Cristo no está en los templos hechos de mano de hombres. Cristo está en nosotros. La iglesia no es encerrarse en cuatro paredes. La iglesia es afuera, ¿sí? Somos la iglesia sin paredes, ¿sí? La iglesia que busca la iglesia a través de muchos medios. Ahorita estamos utilizando este medio televisivo aquí en el estado Táchira, ¿sí? Y somos la transmisión de ese mensaje, que la iglesia no está en paredes. Dice, ¿acaso ignoran que son el templo de Dios? Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, no habita, hermano. Le dicen a usted que Él habita allá, pero no habita. La escritura, la palabra, no miente. Él no habita allá. Él te habita a ti, tú eres el templo que Él hizo con sus manos. Y Él habita dentro de ti. ¿Sí? El verdadero maestro está dentro tuyo, por eso tú te sientes como un ser por afuera, pero adentro hay un ser superior, el cual es tu verdadera identidad. A veces el cuerpo envía mensajes, dice que por sobre todo el escudo de la fe que apaga todos los dardos del maligno, ¿sí? Y recuerde que Hebreos 2:14 nos dice que Satanás fue destruido en la cruz y que después de la cruz ya no hay Satanás. Entonces, ¿qué vendría siendo el concepto de maligno? El concepto de maligno vendría siendo esa programación que usted recibió desde que nació y lo formaron en un nombre terrenal,
buscando las cosas terrenales y no te enseñaron las cosas de verdad espirituales. Entonces tú andaste toda tu vida en desobediencia, en mala conciencia, aprendiste a hacer lo indebido, tal, todo esto, y sabes que es una tentación, sabes que es sí, todas esas cosas. Entonces esa programación a la cual tú acostumbraste a tu mente diciéndole que pareciera que esa fuese la verdadera vida, esa programación, cuando tú estás en Cristo, te manda un mensajito, te dice algo: mira esto, hagamos esto. Y esos son dardos y vienen dentro de tu mente, dardos de temor a la muerte, duda, haber creído en vano. ¿Sí? Esto es importante decirlo. ¿Sí? Y dice que entonces, si Jesucristo no resucitó, no fue a la cruz, murió, resucitó, entonces hemos creído en vano. ¿Sí? Pero mucha gente ha creído que Jesucristo murió y resucitó y sigue creyendo en vano. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el conocimiento de lo que significa la muerte y la resurrección y vive como quiere. Y puede decirlo: no, Jesús resucitó, Él vive, pero vive de acuerdo a sus deseos. ¿Por qué? Porque no sabe qué sucedió en esa muerte y en esa resurrección. ¿Y qué sucedió en esa muerte y en esa resurrección? Comencemos por Hebreos 2:14. Dice: y los hijos participaron de carne y sangre, y él también participó de lo mismo. ¿Quién? Dios participó de carne y sangre, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? ¿Qué es la verdad de la cruz? ¿Por qué yo exalto tanto el sacrificio de la cruz? Porque nos han engañado en la religión, nos han engañado en los sistemas religiosos, nos han engañado los hombres dentro de los púlpitos, que son falsos, porque en el nuevo pacto no hay púlpitos. En el nuevo pacto tú eres el templo, tú eres el altar, tú eres el sacerdote, porque eres sacerdote según el orden de Melquisedec, según el orden de Jesucristo. Un sacerdote eterno. De esa identidad Jesucristo hombre, porque Jesucristo se encarna en ti. Esta enseñanza de verdad se encarna en tu cuerpo, se encarna y se hace sacerdote por Jesucristo, que es tu identidad, tu espíritu, tu verdadera eternidad. Es muy ignorante la persona que crea que es un pedazo de carne que dura un poco de tiempo. Eres un espíritu llamado Jesucristo, hombre, porque se encarna y eres eterno. Esto es lo que anda buscando toda la ciencia, las filosofías, todas las personas que estudian cualquier tipo de ciencia o cualquier aprendizaje. El clímax de todo ese aprendizaje es entender que son espíritu llamado Jesucristo hombre. Esa es la verdad. Ese es el camino que la gente quiere caminar buscándolo en templos hechos por manos de hombres, pero que ahí no habita. El camino es interiormente a buscar tu verdadero yo, tu verdadero ser, tu verdadero organismo, tu verdadera identidad. ¿Sí? Y eso es una transición. Mientras que ocurre esa transición de desvanecer la identidad que creías que eras terrenal, hasta establecer la identidad celestial que está ya dentro de ti, tú desvaneciendo lo que creías que eras, es una transición donde el cuerpo que estaba acostumbrado, tiene memoria de las cosas malignas, te va a mandar un dardo. Entonces ese dardo maligno dice que por sobre todo el escudo de la fe. Entonces en esa transición de conocerte a ti mismo como un ser espiritual llamado Jesús, hombre, porque se encarna, ¿sí? Hombre tú, Jesús, el Espíritu se encarna y se forma a plenitud y tú muestras la imagen de Dios, el amor de Dios, ¿sí? El Espíritu es el que habla a través de ti. Te da palabra, te da palabra. Te da palabra, porque la palabra es la enseñanza que Dios quiere que recorra la tierra. Él es el más interesado en que este mensaje llegue a muchos. ¿Por qué? Porque quiere ser conocido por todos. Todos los quiere reunir en Él. ¿Cómo? Bajo el nombre de Él celestial. ¿Sí? Tu identidad verdadera, eterna.
porque eres un espíritu con Dios, es Jesucristo hombre. Tu identidad, glorificado, habiendo vencido. Entonces estábamos hablando que no hay Satanás después de la cruz, no hay demonios. Dicen Colosenses que los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz, los destruyó. ¿Sí? No, pero estoy pasando un proceso y me dijeron que Satanás me había pedido para zarandearme. ¿Cuál Satanás? Primero deje creer que Satanás es un proceso normal de tu vida para otro peso de gloria que Dios tiene en control. Porque cuando muere Satanás en la cruz, quedó el departamento de las consecuencias de no obedecer la verdad. Por eso el que siembra tiene que recoger lo que siembra. ¿Sí? Nadie sembrando mal va a recoger bien. Tú tienes que sembrar bien para recoger bien. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos en este cuarto segmento de su programa En Evidencias de las palabras inefables de Dios predicadas por Jesucristo mismo, personalmente. Es importante entenderlo. Ahí está la verdad. La verdad y la gracia vinieron por Jesucristo resucitado. ¿Sí? Resucitado. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es la gracia y la verdad. El antiguo pacto era la ley y la sombra. ¿Sí? Por eso ya estamos en los cielos nuevos y en las tierras nuevas. ¿Sí? Pero eso no es que van a ver esto. O sea, no tiene que ver con vegetación o con... ¿Sí? O con que usted se destruya el cielo y haya otro. No, tiene que ver con el conocimiento del cielo, tu mente, de la mente de Cristo, que sales de la ley e ingresas al cielo nuevo de la gracia. Lastimosamente, cuando el apóstol Pablo fue dado a muerte, la gracia verdadera acabó y la mezclaron con la ley y la gracia y hicieron un híbrido de la gracia, que es la apostasía que está en todos los hombres que practican un sistema religioso, costumbres, mandamientos de hombre, están mezclando los apóstoles como si fuera la verdad de los dos. No, Pablo advirtió, no cambien su manera de pensar o por espíritu o por carta, como si fuera nuestra. O sea, las cartas fidelignas de la verdad son las que Pablo escribe. ¿Sí? Las otras cartas que aparecen después de la cruz, después de que Pablo es quitado, son 8 cartas que añadieron. ¿Quiénes las escribieron? Las escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Santiago, que es el mismo Jacobo, y Judas, y Apocalipsis, que tienen contaminación de la ley. ¿Sí? Y hay que meter la lupa ahí. No sé, yo considero que yo prefiero meter la lupa en la sabiduría oculta de las cartas fidelignas de la mente de Cristo, que escribió por pluma de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellas me dicen la verdad. Ellas me dicen la verdad. Hay algunas comparaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Apocalipsis dice que el ángel que envió Dios a revelarle a Pasmos a Juan, que era legalista, o sea, él no había creído en la gracia, no tenía el conocimiento de la gracia, él no le había renovado el entendimiento, él era legalista, él tenía la mente de Moisés, él era de la circuncisión, él no era de la gracia, el único que es de la gracia es el apóstol Pablo, por eso es el apóstol verdadero, ¿sí? Que era el mismo Jesucristo encarnado en él, porque dice, y nuestro verdadero apóstol Jesucristo, ¿dónde? Encarnado en Pablo, porque Cristo está en nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo se es revelado Jesucristo? En las nubes. Bueno, cuando usted, la presencia de Dios, Cristo en usted, le revela toda la verdad de la palabra, que usted es identidad eterna, que usted es el Espíritu de Dios, que está teniendo una experiencia física, que ya no se conozca en carne, o sea, usted es espíritu. ¿Sí? No, hermano, pero mire, sí, pero eso es un envase. Su verdadero ser es el Espíritu de Dios que lo habita. ¿Sí? Entonces, estas cosas que el apóstol pues dice que tuvo una revelación progresiva y dice el Espíritu le dice, y las cosas que te revelaré apareciéndome a ti. ¿Sí? O sea,
Él se le aparecía en entendimiento para darle más verdad, más entendimiento. Él, por ejemplo, bautizó, pero dijo: Dios no me mandó a bautizar. Le dio una revelación y abandonó bautizar a alguien. ¿Sí? Porque la iglesia de Jesucristo no está llamada a eso, a bautizar. De ninguna manera. No está llamada a eso, porque es la revelación de Jesucristo. Ya Él se bautizó por todos ahí antes de la cruz. Y listo. Porque si Él resucitó y todos en Él, pues hacemos parte de Él. O somos Él mismo. ¿Sí? El mismo Espíritu en muchos cuerpos habitando, renovados y unidos. ¿Sí? El Espíritu de la unidad solo la guarda el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Ese Evangelio lo predicó solamente el apóstol Pablo. ¿Sí? El Evangelio que divide es la mezcla de la gracia y la ley. Por eso usted ve tantas denominaciones. ¿Sí? Este programa tiene un nombre porque lo requiere así. ¿Sí? Evidencias. Pero la iglesia de Dios, Jesucristo mismo, en cada uno, formándose hasta la estatura de varón perfecto. ¿Por qué? Porque ya el varón perfecto está dentro de ti. Al conectarte con Él y establecer el corazón en la gracia, ese evangelio de la gracia te afirma siendo la estatura del varón perfecto. Te afirma en la identidad que tú eres, te llena de ese conocimiento, de recordar ese conocimiento que adquiriste. ¿Sí? Hay algo que me llama mucho la atención y que el Espíritu pues me permitió comprender ya hace algún tiempo considerable, donde dice que el que aprendió de mi Padre viene a mí. ¿Sí? Y en el único lugar donde fuimos conocidos por Dios fue antes de la creación del mundo, o sea, antes de nosotros meternos en un cuerpo. ¿Sí? Ya estábamos escogidos, estábamos aprendiendo del Espíritu de Dios mismo, siendo su mismo Espíritu. Y por eso venimos a ser Jesús mismo, porque es nuestra identidad celestial. No tiene nada que ver con lo terrenal. ¿Sí? No estamos diciendo: mire, deje de estudiar, mire, deje de hacer esto, deje de hacer... No. Estamos diciendo: conózcase como Dios lo ve, siendo espíritu. Y que hay cosas eternas, que no hay que tener los ojos en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, o sea, el entendimiento. Dijo Pablo: todo lo tengo por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. Y realmente el apóstol era un privilegiado del sistema del hombre y del sistema religioso, y todo eso lo tuvo por estiércol. O sea, lo sacó de su cuerpo como desechándolo, así como ir a la letrina. ¿Sí? Por ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, todas esas parábolas que Jesús decía, porque Jesús no pudo enseñar con claridad el misterio. ¿Por qué? Porque rompía el pacto, porque el pacto era de sombras. Antes de la cruz el pacto era de sombras, para que oyendo no entendieran. Se tenía que cumplir eso. Entonces ahí, viendo lo que el apóstol Pablo revela, que Jesucristo le reveló a él mismo personalmente, usted comienza a entender. Por ejemplo, la parábola que dice, es como aquel hombre que vendió todo lo que tenía, porque hace con ese pedazo de campo, porque había encontrado ahí un tesoro. Entonces, ¿qué es vender todo lo que tenía? Considerar todo por estiércol y ganar el conocimiento de Cristo, porque es el tesoro. ¿Sí? Vamos a ir, ahí entendemos. El apóstol Pablo dice: yo el primero en el cual toda la clemencia de Dios se hizo vigente para todo aquel que crea. ¿Sí? O sea, antes del apóstol Pablo no estaba el ejemplo vigente para todo aquel que crea. Pero hermano, vino Jesús. Sí, Jesús vino y cumplió la ley. Murió, resucitó, fue a hacerse la estatura de Padre, y vino y se le reveló y le explicó al primero hombre para que se convirtiera. ¿Sí? Porque formó a Cristo para que se convirtiera en Cristo mismo, en la estatura de varón perfecto. ¿Sí? Jesucristo hombre. Entonces así vamos entendiendo, vamos recibiendo que no somos nosotros. O sea, todo lo que aprendiste académicamente te sirve, tiene un valor, pero no es el valor de tu verdad.
¿sí? Eso vendría siendo caminar sobre las aguas de la filosofía o el estudio de las biologías y las filosofías de la tierra, las creencias religiosas, las creencias políticas, las creencias económicas, ¿sí? Porque todo eso es Babilonia. ¿Sí? Así es que rige Babilonia en todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Por medio de sistemas de hombre, religiosos, económicos y políticos. Por eso está en todas las naciones de la tierra. Si usted hace un pensamiento elevado y comienza a mirar en qué nación no rige estos sistemas, entonces usted dice, ay, sí, con razón rige. ¿Qué es regir? Que solo se rigen por eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería caminar sobre las aguas de lo que rigen las naciones de la tierra? Caminar en el conocimiento de la revelación de Jesucristo, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? La mente de Cristo no pone los ojos en los sistemas de la tierra, ella pone los ojos en el conocimiento que tiene. No, hermano, ¿y luego cómo hago? Pues todas las cosas se te añaden. ¿Sí? Y todo esto por entrar con corazón sincero. Corazón sincero. Muchos se acercan por temor a algo, ¿sí? A Dios por temor a algo, por miedo a algo. Pero cuando usted va con corazón sincero, se activa esa escogencia que tiene desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dice que en la elección de Dios no habían hecho ni bien ni mal y ya Dios los había elegido, los había escogido. Tú puedes andar en mala conciencia haciendo lo indebido, pero eres escogido de Dios y tienes que entenderlo. ¿Sí? Queremos que sea recibido este mensaje porque este mensaje provoca cambios rotundos y permanentes en el que lo recibe. ¿Sí? Ya no te conoces como ese hombre caído o esa debilidad, sino que aún en debilidad tú dices fuerte soy. ¿Sí? Y comienzas a entender qué significa el que recibe el Espíritu de Dios tiene dominio propio, tiene poder y dominio propio. ¿Cómo tiene poder? Porque el Evangelio de la resurrección, el Evangelio de la incircuncisión o el Evangelio de la gloria de Cristo es poder de Dios. Entonces se activa un poder, ¿cómo? Por lo que creí, que está escrito en mí, desde antes de la fundación del mundo, cuando el Padre nos tenía en clase enseñándonos, por lo cual hablo. Se activa el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Primero entender para no creer en vano, ¿sí? Porque hay mucha gente creyendo, pero en vano. Ha creído en vano, dice el apóstol. ¿Y por qué ha creído en vano? Porque no cree que la cruz destruyó a Satanás, sino que anda por ahí como león rugiente. Te voy a decir algo, Pedro decía que Satanás anda como león rugiente. Pedro creyó en vano después de la cruz. Porque decir eso es invalidar el sacrificio de la cruz. Ah, no, Jesucristo presentó un sacrificio, como dicen por ahí, no fue suficiente. No, sí fue suficiente. Para Dios es perfecto y si tú eres hijo de Dios, esto mismo se te tiene que revelar. Para Dios fue suficiente, para mí es suficiente. ¿Sí? Destruyó los demonios. Para Dios fue suficiente para destruirlos, para mí es suficiente, no hay demonios. No hay maldiciones, el acta de los preceptos quedó clavado en la cruz. Él no resucitó la cruz, Él resucitó Él. Hizo un sacrificio en una cruz, pero resucitó Él. Y no resucitó esa acta, ni las enfermedades. Dice que se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Y no dice que algunas enfermedades, dice que todas. Por eso en la mente de Cristo, en este evangelio de poder, hay mucho material para que tú veas la sanación en tu cuerpo, que no es hoy que se te quita la enfermedad, sino que se te quitó en el sacrificio perfecto en la cruz. ¿Sí? No hay demonios. No hay Satanás hace más de 2000 años. No hay pecado hace más de 2000 años. Los que están operando en mala conciencia y tienen malas actitudes simplemente están en ignorancia. ¿Por qué? Porque se les dijo que eran pecadores. Y actúan como se les dijo creyendo que esa es la verdad. Pero no, la cruz te dice que el pecado fue quitado de la tierra.
Tienes que entender que Dios te santificó. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando te acercas con corazón sincero, cuando te acercas con corazón sincero, cuando te acercas con corazón de verdad. Hay mucha gente que quiere dejar de obrar en mala conciencia, ya sea por temor, ya sea por amor, ya sea por lo que sea, pero quiere dejar de hacerlo. Pues tienes que creer que desde la cruz de Cristo no hay pecado. Porque entonces invalidamos la cruz. Y los de fe no invalidamos la cruz, porque esto dice la fe que iba a ser revelada, que la cruz eliminó el pecado para siempre. ¿Sí? Por eso no es un hecho que va a suceder a futuro. Ya hubo remisión de estos en la cruz y no va a haber más sacrificio por el pecado. O sea, ya hubo esa remisión. Cuando tú te sientes limpio y caminas en santidad, no es hoy que lo sentiste. Pasó hace más de 2000 años. Ahí. Lo que pasa es que tenías 2000 años de atraso en el conocimiento de la verdad. Por eso es el corazón sincero. Corazón sincero, corazón sincero. Esa es la palabra clave. Corazón sincero de creer que le hallamos. Y cuando le hallamos, conocemos lo que se nos ha concedido porque se nos da el Espíritu. Cuando tú aplicas la justicia de Dios, que es creer que murió y resucitó, y creer que lo que sucedió ahí fue una sola vez y para siempre, ahí mismo se te despierta el Espíritu que te justifica, el Espíritu de Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Llegamos a este último segmento de su programa en Evidencias. A veces pues se nos hace muy rápido el tiempo, ¿no? Se nos hace muy rápido el tiempo, pero bueno, hay que redimirlo, dijo el apóstol, redimamos el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un mensaje que tiene que ir nuevamente a toda la tierra, ¿sí? El mensaje de que Jesucristo vino por segunda vez sin relación al pecado. ¿Y qué es eso? Cada vez que Cristo es formado a un nivel más de gloria y de semejanza de su mismo ser, nos va limpiando el entendimiento. Vamos saliendo de esa sombra, ya no ves el pecado porque el pecado fue destruido, entonces es más fácil ahora asumir que somos santos, que nos santificó. No somos santos porque nosotros aparentemos ser santos, no, hay algunos errores, ¿sí? Pero somos santos porque dice que por un solo sacrificio nos hizo perfectos. ¿En dónde? En espíritu, en alma y en cuerpo. Hemos sido perfeccionados por un solo sacrificio. Porque el espíritu siempre fue perfecto, dice David. Y tú, Señor, guardaste mi espíritu. Y lo que Dios guarda no se daña. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió en la cruz? Nos perfeccionó en todo el resto del ser, en cuerpo, en todo nuestro cuerpo. Y tenemos que transmitirle ese conocimiento a la mente de Cristo que tenemos para que ella gobierne el cuerpo. Entonces el cuerpo comienza como a obedecer a la mente espiritual. ¿Sí? Por sí solo no se sujeta, pero el que anda en el Espíritu no tiene ninguna condenación. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Andar en el conocimiento de Dios, andar en la vida nueva que tenemos. Dice que la nueva creación no puede pecar. ¡Qué tremendo! O sea, el antiguo hombre muerto en la cruz estaba muerto en delitos y pecados. Pero el nuevo hombre después de la cruz está muerto al pecado. Muerto al pecado. Romanos 6, 6 y 7. Dice que estamos muertos. No dice que vamos a morir, mire esto. ¿Sí? Cuando tú eres de fe, las promesas se cumplen en sí y amén. Dice que no es que vas a morir al pecado, ya estás muerto al pecado. ¿Sí? O sea, estamos muertos al pecado, creemos que pecamos, pues estamos engañados, porque ya estamos muertos. No, pero yo estoy vivo y hago lo malo. Sí, pero vives en un engaño. Sal del engaño, que se llama ignorancia. ¿Sí? Se llama ignorancia. ¿Y es culpa de qué? De la apostasía que recorrió toda la tierra. En todos los rincones de la tierra, ¿sí? Recorrió la mentira y el engaño de la mezcla de la ley y la gracia. Porque el apóstol Pablo fue quitado y la verdadera mente de Cristo cesó. El apóstol Pablo fue quitado y la verdadera gracia, como era enseñada con el conocimiento pleno, cesó.
Por eso a ti te parece estas cosas que de pronto estás en círculos religiosos donde te han adoctrinado con oscuridad y te han engañado, pervertidamente te han engañado, o sea, te han soltado mentira porque ellos no saben que están engañados, porque de eso se trata la mente inicua, que usted no se entere que usted es un inicuo pensando de esa manera, ¿sí? Y esos sistemas lo que hacen es engañar. ¿Cómo te engañan? Comienzan a engañarte. Bienvenido a la casa de Dios. Y te muestran 4 paredes, un altar que tiene más o menos 60 centímetros, para que se suba ahí un cabezón a creerse más que los demás y comience a dirigir tu vida, quitándole lugar al Espíritu Santo en la mente. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y tú eres el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tú no necesitas intermediario, porque Él ya rompió el velo que es su carne para que cada uno entre confiadamente. ¿Sí? No necesitamos intermediarios. ¿Qué necesitamos? Reconciliar el conocimiento. ¿Qué necesitamos? Renovar el entendimiento. ¿Qué necesitamos? Saber quiénes somos desde la eternidad. ¿Qué necesitamos? Salir de la amnesia donde te metieron desde pequeño diciéndote, mira, tú eres Pepito Pérez, tienes que ser un gran jugador, tienes que ser un gran empresario, no, tú ya vienes con identidad, tú eres hijo de Dios, y eso es lo más grande que hay en la tierra, ¿sí? Lo otro tiene alguna importancia, pero no es la importancia de la verdad de ti mismo, ¿sí? No es la importancia de la verdad de ti mismo. Entonces, por eso nos dedicamos, nos esforzamos por muchos medios, grupos de enseñanza, también por medio de las redes sociales, también por medio de la televisión, también por medio de la radio, también por muchos medios. Se está tratando de dedicarnos, ¿sí? ¿A qué? A que cada uno se entere de quién es en sí mismo desde la eternidad. Entonces, ¿qué no nos hace creer en vano? Creer que la cruz destruyó a Satanás, creer que la cruz destruyó los demonios, creer que la cruz destruyó las maldiciones, creer que la cruz destruyó las enfermedades, creer que la cruz destruyó el pecado para siempre. ¿Sí? Creer que la cruz fue suficiente. Si tú no quieres seguir creyendo en vano, tienes que creer que esto sucedió una sola vez y para siempre, y que Dios establece en ti esta verdad y tú la recibes, ¿sí? Porque cada quien forma lo que va creyendo. ¿Cree que hay demonios? Usted los va a ver. ¿Por qué? Porque por no creer a la verdad se les envió un poder engañoso. ¿Cómo así, hermano? ¿Dios tiene un poder engañoso? Sí. Pero no porque Él quiso, sino porque no quisieron creer a la verdad que Él trajo a través del misterio, del fundamento que Jesucristo predicó personalmente al apóstol Pablo. Al no creer esa verdad, los apóstoles, lo primero que no creyeron esa verdad fue Juan, Pedro, Jacobo, Santiago. Por eso escriben cartas diciendo que si yo digo hoy que no tengo pecado, hago a Dios mentiroso. Pero el mentiroso era Juan. ¿Por qué? Porque él es del legalista de la ley y la ley pone en pie el pecado, y el ángel le dijo conforme a lo que él creía. Pero el ángel, y Pablo dice que si un ángel del cielo os predicara un evangelio diferente que el que yo le he dado, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? O sea, o caiga en maldición si cree en eso. ¿Sí? Y Pablo, ¿sabe qué dice? El pecado fue quitado. Por un solo sacrificio de sí mismo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado en medio. Romanos 6:6 dice, estamos muertos al pecado. O sea, hace más de 2000 años no hay pecado. Entonces, ¿quién hizo mentiroso? ¿A quién? Porque Juan solo conocía a Jesús en los días de su carne. Y Jesús en los días de su carne, antes de la cruz, no había destruido el pecado. El pecado fue destruido en la cruz. Por eso le digo que el conocimiento del misterio de la muerte y la resurrección no lo conocían los apóstoles antes de la cruz. Lo conoció el apóstol Pablo, porque fue escogido, predestinado, como tú. Eres escogido y predestinado, ¿sí? Y tu espíritu está oyendo lo que el mismo espíritu que tú tienes se dice a sí mismo. Y está indagando y aprobando, ¿sí? Por eso dice, Dios no se puede negar a sí mismo. La verdad de Dios entra en ti y no se niega.
se afirma y nos vamos a volver a ver y nos vamos a seguir edificando. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es la única, Jesucristo hombre en nosotros es el único que intercede entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el conocimiento de la gloria de Cristo. Entonces, así nos queremos despedir en este momento, con esta alegría y este gozo, recibiendo y creyendo. Yo lo creo firmemente, que Dios levanta oídos que oigan el evangelio de la resurrección, el evangelio que dice Gálatas 2:7, el que recibió el apóstol Pablo, el apóstol aprobado por Dios para darle toda la revelación de la verdad, el evangelio de la circuncisión, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio que traza la verdad de la palabra de Jesucristo predicada en el tercer cielo. Así que sean todos conforme a lo que está escrito desde la eternidad en nosotros, bendecidos con toda bendición. Sean todos, como dice el mismo apóstol que comenzó a practicar esa confesión de lo que es el evangelio del poder de Dios que está escrito en nosotros. Siempre nos lleva en triunfo. En este evangelio el hombre no te puede tocar. No te puede tocar. Este evangelio depende todo de Dios. Lo que aún tú creas y consideres que es negativo, Dios no cree que es malo. Él cree que está haciendo algo perfecto. Porque todo, dice, todo nos obra para bien. O sea, tú puedes estar pasando una situación difícil, pero de ahí, todo te va a obrar para bien. Así no lo veas. Pero eso es la fe que llama las cosas que no son para que sean, la fe que ve por el ojo espiritual. Siempre nos lleva en triunfo, siempre nos lleva en victoria, siempre nos lleva en gloria, hasta hacernos la misma imagen suya y semejanza, o sea, la misma identidad. Dice la carta de Pablo que somos hueso de sus huesos, carne de su carne, sangre de su sangre. Prácticamente tú no existes, el que vive es Cristo. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero todo es por un conocimiento al cual te acercas con corazón sincero. Yo sé que tú quieres ser sincero. Y eso es lo que Dios quiere, esa sinceridad del corazón. Esa sinceridad del corazón. Importante, es muy importante. Porque ahí pasas a morir a tu viejo hombre y vive Cristo, que es el nuevo hombre creado según Dios, o sea, según el prototipo Dios en la tierra, el postrer Adán. Así que hasta una próxima oportunidad, que el Espíritu tenga bien de reunirnos a través de esta plataforma televisiva. Recuerde, le estamos hablando desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, a través de esta pantalla televisiva del canal 21. La verdad que se siente. Hasta una nueva oportunidad. Bendecidos.